niños, ¿cómo están? Espero que bien, mis pequeños. La clase de hoy de lenguaje es la clase número 13 y tiene por título Una mirada a los niños del pasado. ¿Ya? Y el objetivo de aprendizaje a trabajar es el mismo que hemos estado trabajando anteriormente, que tiene que ver con leer y comprender textos no literarios. Y en este caso, el día de hoy, vamos a leer un relato histórico. Vamos primero a aprender qué es un relato histórico si es que tú no lo conoces. Un relato histórico es un texto no literario, claro, es el tipo de texto que nosotros hemos estado viendo, en el que se relata la vida de alguien importante o un episodio histórico del país. Tiene características. Primera característica que nos aparece acá es que cuenta hechos reales del pasado. Muy bien, tú ya sabes que los textos no literarios justamente son textos que cuentan hechos reales. Y en este caso, un relato histórico tiene justamente esta característica. Cuenta hechos reales y que importantes están en el pasado, hechos que ya ocurrieron. Otra característica es que la función principal de este tipo de texto es la de preservar, registrar y narrar hechos ocurridos. Qué importante esto de preservar y registrar y narrar hechos que ocurrieron, porque no sé si tú has escuchado el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y justamente, cuando se relata de forma oral, es muy fácil que las historias cambien de persona a persona o se vayan olvidando en el paso del tiempo. Pero este tipo de textos nos permiten preservar, guardar la historia, dejarla escrita y que nadie más la toque, por así decirlo. Porque cuando yo escribo, yo traspaso mis palabras a un escrito, ese escrito puede durar para siempre. Entonces, qué importante poder preservar y registrar hechos que ocurrieron, porque de esta forma yo me aseguro de que la historia del pasado no se olvide. También, otra característica es que posee una narración de tipo cronológica. Cronológica. Esta palabra tal vez la conozcas o tal vez no. Tiene que ver con el tiempo, ¿ya? Es una narración que tiene un orden en función de lo ocurrido, una sucesión temporal, dice acá. Entonces, justamente un relato histórico no salta de un hecho a otro y después vuelve al pasado y después luego al futuro y después luego se devuelve y otra vez al futuro. No, tiene siempre un orden establecido en función de cómo fueron sucediendo los hechos en orden, de acuerdo al tiempo, ¿ya? También su estructura es introducción, desarrollo y conclusión. Los relatos históricos entonces tienen esta estructura para ser escritos. Te voy a mostrar ahora un extracto de un relato histórico. Acá no está completo, pero me interesa que tú leas este texto porque puedes entender mucho mejor las características del relato. Fíjate muy bien. Dice, el gran Toqui, defensor del pueblo mapuche, es el título. Lautaro, en lengua mapudungún Lestraru, fue un gran toqui que defendió su territorio y su pueblo mapuche ante los conquistadores españoles. Cuentan los cronistas son los investigadores, historiadores, las personas que escriben sobre él, que nació en el año 1534 y murió en 1557. Fue hijo del lonco Curiñancu y nació en la zona de la cordillera de Nahuelbuta, en las cercanías de Tirúa, región del Biobío de nuestro país. Entonces acá este texto nos está contando de una persona que existió en la vida real llamado Lautaro, que fue un toqui que defendió al pueblo mapuche. Si te fijas, los investigadores han recopilado información sobre él, que fue un personaje importante para nuestra historia de nuestro país. Nos aparecen fechas, nos aparecen datos relevantes, ¿ya?
Luego dice, siendo un niño de 11 años fue capturado y llevado a Santiago por el ejército español. Durante 6 años fue sirviente de Pedro de Valdivia. Todo este tiempo trabajó cuidando los caballos. Así perdió el miedo que les tenía a estos animales que los mapuches no conocían y se convirtió en un buen jinete. Recordemos que los caballos, mis pequeños, no son de América, son animales traídos desde Europa, cuando ocurrió el tema de la conquista española. Por eso los mapuches no conocían los caballos y ellos les tenían miedo a estos animales. Pero acá nos están contando que Pedro Valdivia aprendió a relacionarse con estos e incluso se convirtió en un buen jinete. Aprendió a hablar castellano y también se instruyó sobre las estrategias militares de los españoles y sus principales debilidades. En el año 1550, luego de las batallas de Andalien y Penco, Lev Traru fue testigo de las torturas que los españoles aplicaban a los prisioneros mapuches para amedrentarlos, asustarlos, y así evitar futuros levantamientos y batallas. Este hecho le causó tal impacto que decidió fugarse y retornar, es decir, volver a su territorio. Bueno, este texto sigue, es muy interesante porque nos entrega datos comprobados, reales, que los cronistas, los investigadores, los historiadores han podido recopilar sobre Lautaro. De hecho, si tú puedes buscar en internet más información sobre Lautaro, maravilloso, vas a poder ver que hay ilustraciones, dibujos sobre Lautaro, hay cómics que hablan sobre este gran toqui que defendió a los mapuches, ¿ya? Entonces, mis pequeños, aquí tenemos un extracto, un pedacito de un relato histórico, si se fijan nos permiten conocer hechos del pasado, y sobre la vida de una persona importante, ¿ya? Y bueno, también podemos reconocer que acá está escrito en pasado. Ahora, te quiero invitar a realizar la guía de aprendizaje. Esta guía está bastante interesante porque tú vas a tener que leer un texto de una persona y luego vas a tener tú que recopilar información sobre alguien de tu familia y escribir un relato histórico de alguien, de tu familia, alguien que tú conozcas. Está bien entretenida la actividad, así que te invito a hacerla, espero que te guste. Un abrazo desde la distancia, que estén muy bien. ¡Chao!